Llegamos a esta clase del arte de predicar, 16 de enero del 2026, y hoy tenemos una clase que es muy bonita porque habla de la parte central de este trabajo y es la parte interesante, la parte de oro, la parte toral de lo que es la predicación, y son las sugerencias para la elección del texto. El texto naturalmente será muy bueno y muy maravilloso cuando se elige correctamente. Para lo cual vamos a nuestro manual. Tenemos ahí el manual, y en el manual vamos a ir a la parte de la página número 8 y a la mitad de la página dice algunas sugerencias para la elección del texto y vamos a ir trabajando sobre esto. ¿De acuerdísimo? Y tiene 6 puntos que son muy importantes que vamos a ir desmenuzando uno a uno porque les decía, esta es la parte toral de nuestro trabajo, entonces debemos ir caminando poco a poco. Si hubiera alguna duda en lo particular, me lo expresan ahora. Si hay algo más dudoso, me lo dicen después, porque este curso, que recuerdan que no hay tareas, que es presencial, va a tener una serie de ejercicios extras que nos van a ayudar a trabajar mejor el arte de predicar. Y esos ejercicios extras no ponderan en su calificación es participación solamente, pero sí les ayuda mucho a entender esta parte del trabajo. Entonces ya hicimos un ejercicio antes de vacaciones, les dejé que era cómo sacar algún asunto y tema de sus textos que por ahí venía como tarea en la parte de arriba de nuestro manual. Es así como pasamos al primer punto en este momento y vamos a ir desmenuzando este primer punto. El primer punto que tenemos aquí, voy a ir a ese primer punto y es uno: al usar el texto, no hagan ninguna violación del contexto. Es una frase así chiquitita, pero es muy, muy profunda. Me gustaría, de alguna manera, que ustedes comenten al respecto de esta parte para que nos ayude un poco a entender. Es un párrafo solamente, una cosa que dice ahí tan rara de repente, pero miren, ahí en el manual nos puede hablar de dos cosas, de texto y la violación al contexto. ¿De qué creen ustedes? Recuerden aquí que no hay preguntas, pero no hay respuestas correctas. ¿De qué creen ustedes que estamos hablando aquí? Adelante, quien prendió su micrófono. No los veo porque estoy sobre el manual, sobre mi monitor, pero pueden ustedes comentar. ¿Quién haya Señora Lazo, pregunta? Adelante, te eh, escucho. dice, al usar el texto, no haga ninguna violación al contexto. Yo entiendo que hay que leer completo para no crear confusión, no crear conflicto. Porque si se lee el texto, se puede manipular, aumentar o disminuir o malinterpretar el texto. Entonces es necesario siempre aplicar leyendo bien el contexto para sacar una solución más concreta, más concisa. Eso es lo que yo puedo decir. Excelente tu aportación. Ahí estás diciendo tener la totalidad del texto, no solamente una parte del texto. Esto nos deja en un problema cuando lo hacemos así. Voy a poner un ejemplo, no viene en el manual, pero es un ejemplo que me gusta a mí mucho, porque siempre es en un curso que vamos a dar posteriormente. Este curso se llama Doctrinas Bíblicas Peligrosas, es de Aquila y Priscila, y en este curso que doy, Mm, me gusta mucho esta parte que al caminar por la historia del cristianismo, vamos encontrando una serie de desviaciones de la doctrina que está basada en la Biblia. Y precisamente, como decía Raúl y como lo explicaba, estas desviaciones se basan exactamente en el momento que las personas leen un texto fuera de contexto. Por eso está esa famosa frase, muchas veces dichas, que a veces ya parece un lugar común, que dice no usar un texto fuera de contexto para usarlo como pretexto, ¿verdad? Entonces, vean ustedes cómo esto es así. Uno de estos textos que yo siempre pongo de ejemplo con los alumnos y les pregunto es aquel versículo que se encuentra
Noten ustedes cómo digo, porque es la forma correcta de referirnos al primero de los libros de Reyes. Primero es porque son primer libro de Reyes. El primero de los libros de Reyes, en el capítulo, empieza la historia de un personaje llamado Salmón o Salomón, como está en nuestra traducción. Y este Salmón o Salomón es un personaje que recuerdan ustedes que es el hijo de David, y este Salomón hereda el reino, y el reino es heredado por Salomón, ¿no? Entonces ahí está este personaje, y este personaje, aunque hizo muchas cosas buenas, al final de su trabajo tiene un problema. ¿Cuál es el problema de Salomón? Ahí lo encontramos. Dije, tengo una ilustración que uso para esta clase que me gusta, y la voy a aplicar ahora en la pizarra electrónica. Y vean ustedes, aquí la tengo, ahí está. Y en este momento que la estoy poniendo, ¿qué alcanzan a ver ustedes ahí? No, no sé si lo alcanzan a ver, o lo amplío mucho más para que se vea. Tal vez sí sea lo mejor. Ok. Entonces, vean ustedes, les decía, es el primero de los libros de Reyes, y es en el capítulo 11, el versículo 3. Y de este es la famosa la caída de Salomón. ¿Qué pasó con Salomón? Cuéntenme ustedes un poquito. No vayan al primero de los libros de Reyes, capítulo 11, porque es una historia conocida, pero ahí observamos algo que está pasando. ¿Qué es lo que pasa en 11:3 de Reyes? Adelante. Bueno, leyendo la escritura, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el rey Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, y que las mujeres lo llevaron a la idolatría. Eso fue lo que a Dios no le agradó, porque aunque haya hecho muchas cosas buenas y haya sido sabio en su reinado, al final terminó siendo un rey idólatra, que las mujeres lo conducieron a eso. Mm, una muy buena explicación nos acaba de dar. ¿Ok? Ahora, en base a esto, quiero contarles que en la historia del cristianismo hay un momento en la iglesia evangélica norteamericana donde un grupo de personas empiezan a leer la Biblia y leen este versículo. Ellos son muy apegados a la Biblia. Ahorita vamos a ver este tema. Voy a salir un poquito del manual para ver este tema. Son muy apegados a leer literalmente la Biblia. Y este grupo de personas dicen, mira, este rey tenía muchas mujeres porque tenía mucho potencial económico, que es la explicación a veces que damos. No sé si les ha tocado a ustedes que dicen, bueno, es que así se usaba en ese tiempo, es que, bueno, ah, él tenía la capacidad de mantener a todas esas mujeres, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el problema no es ese. El problema real es lo que por ahí nos estabas diciendo hace un momento. El problema es que esas mujeres le hicieron desviar de los caminos del Señor. Había una advertencia previa, le dijo, no vayan tras las mujeres de los vecinos porque eso los van a hacer caer. Entonces ese es el problema real. Pero este grupo religioso de Estados Unidos del siglo antepasado dijo, no, pero nosotros vamos a normar ahora lo que podemos. Nosotros somos agricultores, nosotros tenemos tierras, nos tocan de a 7 mujeres. ¿Qué estaba pasando ahí con estas personas? ¿Notan ustedes lo que está pasando con estas personas? Lo que está pasando con estas personas es que están tomando una parte del texto fuera y lo están arruinando completamente, como dice nuestro manual, ¿no? Entonces, quiero platicarles un poquito de dos peligros para escoger un texto que son muy comunes y que yo digo que debemos tener mucho cuidado. Es más, he hecho una ilustración especial porque yo así me quedo así como pensando, ese caso es pues como muy fácil, pero yo lo he platicado con algunas personas y como que dicen, oye, ¿no será que sí puede ser que Dios quiera eso? Inclusive tuve un amigo que pertenecía a esa religión
Y cuando yo le cuestionaba al respecto, decía, pero sí, eso es con algunos que tienen la posibilidad. Yo, por ejemplo, como estoy de una clase más baja, yo no tengo esa posibilidad, así que no me preocupo por eso. Pero hay personas en el norte de nuestro país que manejan esta religión y ellos tienen muchas tierras, tienen muchas posiciones, ellos pueden tener varias mujeres. Y pues ahí están esos cristianos que tienen eso. ¿Qué les parece esta interpretación que hicieron de este primer libro de los Reyes, capítulo 11 versículo 3? ¿Alguien quiere comentarnos? ¿Les parece bien? Si nomás tomamos una parte de la Biblia, lo dice en la Biblia, ¿no es cierto? Lo dice en la Biblia. Hoy mi esposa me mostraba un meme. No voy a meterme en eso porque me desvío, me voy al monte y me salgo del bosquejo. Pero mostraba un meme que mostraba una parte de la Biblia y tenía una figura, pero era algo que era en contra de la Biblia porque solamente tomaron 4 palabras de la Biblia y están en la Biblia tal cual. Pero, pero lo que estaba sugiriendo los monitos que estaban ahí era algo contrario a la Biblia, a todo lo demás de la Biblia, es decir, la Biblia se interpreta a sí mismo. ¿Qué piensan ustedes de esta forma de pensar? Si tomamos el primero de los libros de Reyes, capítulo 11 versículo 3 para hacer esta doctrina como lo hicieron estos hermanos cristianos del siglo XVIII en los Estados Unidos. ¿Qué piensan? ¿Algún comentario? Te aceptan todo comentario. Paz, Adelante. buenas noches a todos, Buenas noches. bendiciones. Fíjate que yo tengo otro versículo que es muy comúnmente sacado de contexto, que es de la carta de Saulo a los Filipenses, en Ujú. el versículo 4, en el párrafo 4, versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ah, ya. Y mucha gente lo interpreta que Cristo nos da el poder para hacer todo en cualquier momento que nosotros lo requeramos. Pero el contexto parte desde el versículo 12, donde Saulo reconoce que él puede vivir humildemente y sabe tener abundancia en todo y porque en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí esa parte, yo he visto mucha gente que de repente está dando una enseñanza y utiliza únicamente lo que es el versículo 13 como queriendo demostrar una omnipotencia que no es realmente de lo que nos estaba hablando Saulo. Ok. Él lo que buscaba enseñarnos, a lo que yo entiendo, es que nosotros en Cristo nos podemos adoptar y adaptar a las diferentes necesidades que va dándonos nuestra vida y Gracias. que debemos tener esa fe en Cristo porque Él nos ha enseñado a tener mucho y a tener poco, ¿no? Ok. Eh, yo ese es un ejemplo que algún momento dentro de los grupos en los que me tocó compartir la palabra, yo les decía, no se dejen engañar porque un texto en la Biblia siempre tiene un contexto. ¿Y qué es un contexto? Las palabras que acompañan al texto. Es Exactamente. decir, el versículo previo como el versículo posterior, ¿sí? Así es. Por eso Porque decimos, perdón, Jorge, adelante, adelante, adelante. porque en este caso, en el versículo 14, vuelve a retomar Pablo indicándoles que mientras él estuvo en tribulación, hubo gente que participó con él, y al principio la iglesia fue compartiendo con ellos los momentos difíciles de la misma iglesia, como los momentos difíciles de Pablo. Y aquí esa es la parte que sí es importante, ¿no? Entender que todo texto bíblico, salvo lo que es el inicio de Génesis y el final de Apocalipsis, tienen un texto que lo acompaña antes y después. Y entendiendo ese segmento, podemos entender la idea general de lo que nos quiere enseñar Dios a través de la palabra. Gracias, Jorge. Muy interesante tu aportación porque precisamente nos habla
de un pasaje en el Nuevo Testamento que tiene que ver con esto. Me quedo así delante de ese versículo de Filipenses 4:13 porque ese de todo lo puedo en Cristo que me fortalece tiene ese contexto maravilloso de todas esas cosas terribles que le están pasando a Pablo, y esas son todas las cosas que puede en Cristo, ¿verdad? Bien explicado, bien dicho, adelante. Entonces, vamos a ver que hay dos factores. Fíjense bien, quiero que vean esta ilustración. Bueno, voy a regresar aquí de donde estoy para hacer este jueguito que hago aquí. Quiero que todos pongan su atención sobre su monitor, ¿verdad? Entonces, que aquí está un dibujito que hice de este que es importante, ¿no? Ahora, vamos en este momento a meter el dibujito a la computadora, ¿verdad? Para ir, que lo vean más de cerquita y lo alcanzan a ver. Las palabras, quiero que las vean, las palabras. Y una vez que están viendo las palabras, lo metemos a la computadora y ahí está, en la computadora. Y ya ahí estoy yo, ya me subo al dibujito, ¿verdad? Como Walt Disney en la animación, y ahí estoy. ¿Qué está pasando, mis queridos alumnos y alumnas? ¿Qué está pasando ahí? Hay una pirámide, ¿verdad? Que tiene un pequeño andamio, un pequeño banqueta por donde puedo caminar, y esa es la palabra. Y junto a ella, junto a la palabra, tenemos qué cosas, dos resbaladillas que nos pueden llevar al desastre, y es lo que vamos a analizar en este momento. Tiene dos palabras ahí que son importantes, que debemos entender a cabalidad. La primera es el literalismo. Justo el ejemplo que nos da Jorge es acerca de un literalismo. Cuando yo tengo un literalismo, yo tomo la palabra tal cual, lo que hicieron esta religión que les hablo. Ahí dice que él tenía tantas mujeres porque tenía la capacidad. Si yo tengo la capacidad, puedo tener tantas mujeres. Ahí estoy manejando el literalismo. Entonces, ahí voy caminando, haciendo equilibrio en este momento para ir tomando esta situación del literalismo. Y por otro lado, tenemos algo más, que es la alegoría. Ya vamos a trabajar un poquito sobre estos dos temas, pero para razón, con un objetivo más de enseñanza, de didáctica para ustedes, voy a ir de alguna manera enseñando esto despacito, con calma, para que ustedes puedan entenderlo mejor. Había dos palabras ahí. Las quito ahora y si ustedes me dicen ahí cuáles eran estas palabras, me ayudan en eh, ¿cuáles eran estas dos palabras que teníamos ahí? ¿Recuerdan ustedes? Una era literalismo. Alegoría, Ajá. alegoría y literalismo. Ok, entonces ahí están las dos palabras, si las recuerdan. ¿Y qué quiere decir cada una de las palabras? Vamos a ver ahí en este dibujito. Entonces, ¿qué quieren decir estas palabras? Vamos a recordarlo y vamos a ir definiéndolas para que nos ayuden. Porque estos son los peligros. Si vieron cómo estaba haciendo equilibrio yo arriba de esto, que era la palabra, y tengo que ir ahí tranquilo, pero hay dos palabras con las cuales puedo resbalar hacia uno de los lados en cualquier texto bíblico. Naturalmente el contexto y la hermenéutica me tiene que funcionar muy bien, pero ¿cuáles son estos dos resbalones que puedo dar cuando hablo de la palabra? ¿No? Ojo aquí, mucha atención. No estamos hablando de herejías que causen pecado. A veces cuando estamos en este tema, algunos alumnos y alumnas me han preguntado con toda la sinceridad: ay, hermano, por eso tengo tanto temor y temblor y sudo y me vuelvo realmente un manojo de nervios cuando voy a predicar, porque qué tal si digo una herejía y me voy al infierno. No es ese el asunto, para nada. Somos salvos por gracia, ¿verdad? Justamente el meme que les digo era un versículo de la Biblia que aparentemente estaba en contra de que solamente se salvo por gracia. Es una doctrina bíblica fundamental. No hay otra manera de ser salvo, solo hay una manera de ser salvo, que es a través de la gracia. Cualquier otra cosa que diga la Biblia en una parte fuera del contexto no puede ser usada de esta manera. Entonces, no
hay manera de nosotros salir de la gracia, si no, podemos cometer errores, fallas, tener errores de apreciación, decir un dato incorrecto y todo esto. Y, por ejemplo, dice, yo les comento mucho cuando doy esta clase en presencial aquí con mis queridos eh, hermanos de nuestra denominación. Les digo, hermanos, todos cometemos errores, un error no pasa nada. ¿Recuerdan ustedes un día que le estaba dando la clase aquí y nuestra hermana me hizo una corrección? Uno la acepta y dice, pues sí, me equivoqué. No, no era así como era de la mujer que tenía los maridos, la mujer samaritana, ¿no? Entonces yo dije mal el dato, alguien me corrigió, es correcto, no puede equivocarse, no puede tener errores. Yo les digo a ellos muy frecuentemente, miren, hay cosas que se ponen de moda. Y ahorita vamos a hablar de esa parte de Lucas Magnin, que les mandé el videíto. Ojalá tengan oportunidad de verlo, si pudieron verlo, qué bien, si no, ahorita lo voy a contar un poquito. Y asunto es que hay cosas que se ponen de moda y hace unos años, aproximadamente unos 20 años, algún predicador dijo, en el texto original, en griego, dice la palabra chinchis chirrinchin fly, ¿no? Entonces, wow, eso le pareció a la gente maravillosa que la gente dijera eso. Y de ahí en adelante muchos predicadores decíamos lo mismo. Yo llegué a decirlo en lo personal, yo llegué a decirlo. Y ya cuando tuve en seminario de teología la clase de griego avanzado, pues entonces me di cuenta de algo bien interesante, que no hay un griego original, que no existe un griego original, que lo que tenemos son copias del griego y entonces debíamos decir la copia más reciente que tenemos nos da esta palabra que es sobre la que estudiamos, ¿no? La manera correcta para no decir mentiras. Ujú. Entonces, por eso estaba en pecado, por eso la palabra de Dios fallaba. No, simplemente era un momento donde yo estaba equivocado. Y yo me dejé llevar por la moda y se oía muy bonito cuando uno decía esa palabra. En el original griego, pues ¿cuál original griego? Discúlpame, pero perdóname, pero no tienes acceso a eso, ni nadie en el mundo, ¿no? Puedes ir al Vaticano y vas a encontrar que son copias de copias. ¿Cómo sabemos que es verdad? Bueno, ya hay toda una historia de esto que es de alguna manera lo que nos lleva a entender por qué es la palabra de Dios y hay toda una materia que se estudia de la fidelidad y la veracidad de la palabra de Dios. Pero fuera de esto no podemos aseverar que el texto que estamos, menos en la pronunciación que estamos dando, porque, bueno, me estoy yendo al bosque, regresen. Cuando me vaya al bosque, háganme una señal así, jálenme de la oreja, ¿verdad? Regresen al maestro a la clase. Pero el tema es que hay muchas veces que nosotros, es como si yo leyera francés o portugués, pues no, no puedo porque no sé la fonética. El griego tiene su propia fonética y entonces ahora, si usted lee ahí en algún comentario bíblico alguna palabra en griego y la quiere dar en su predicación, como usted la pronuncia, no hay ningún problema. Aquí en México decimos, mándame un WhatsApp y los gringos se han de reventar de risa cuando oyen eso, ¿verdad? El WhatsApp, porque ellos dicen WhatsApp. Entonces, eh, no, no se parece a lo que ellos pronuncian, ¿no? Simplemente es como nosotros lo decimos. No hay ningún pecado, ningún problema decir una palabra como está escrita en la fonética griega, en las letras que interpretamos que así se leen, pero no necesariamente es así. Ya vamos a dar un curso sobre eso y van a entender ustedes por qué, pero ahora regresamos. Regrésenme por favor de la oreja y entonces decimos, a ver, vamos a tratar los dos temas aquí. Es importante verles y tratar estos. Literalismo ya vimos que es tomar la palabra literal. Ya he dado muchas veces ejemplo, ya me cansé de darlo, y Judas se ahorcó. A eso dice en la Biblia. Y luego dice, ve, tú haz lo mismo en otro versículo. Entonces, si estas dos palabras las juntamos, quiere decir que la Biblia dice que nos ahorquemos, ¿verdad? Eh, Justo tratábamos la vez pasada de encuadrar esto en esto cuando decíamos, cuando dice que beberán cosas mortíferas y no les harán daño, tiene un contexto y tenemos que entenderlo de esta manera, no porque alguien llegue con veneno, voy a tomarme el veneno, ¿verdad? Entonces, si a veces tomamos unos camarones malos y nos andamos muriendo, bueno,
el Señor nos dice que debemos ser astutos como serpientes y debemos estar atentos, ¿verdad? Recuerden que al mismo Señor le dijeron, eh, dice ahí lo que le estaba diciendo al principio a nuestro hermano Paco, este, la tentación es un mar de información teológica increíble. Le dice, lánzate del pináculo del templo, a sus ángeles mandará para que no te hagas ningún daño. Fíjense cómo usó la palabra fuera de contexto y el Señor le responde con la palabra dentro del contexto, ¿verdad? Esto está ahí clarísimo como a veces nosotros no sabemos usar la palabra adecuadamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahorita vamos a ir estudiando poco a esto. Pero estas dos partes de no resbalarnos es bien importante tenerlo bien presente porque, miren, ahí va uno haciendo equilibrio en la alegoría y en el literalismo y tenemos que tener cuidado. ¿Qué es una alegoría? ¿Alguien tiene una idea de qué es una alegoría? Por favor, levanta la mano y nos comenta qué es una alegoría. También puede preguntarle al tío Google si tiene ahí acceso. Yo no le creo mucho, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver qué nos dice. Nos acerca un poco. ¿Alguien tiene? Ya, ya lo encontré, Paz, Adelante. en la RAE, que es la Real Academia de la Lengua Sí, sí. Española, dice que es una ficción mediante la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa distinta. Como Ahí, ejemplo pone, ahí nos quedamos. Una ok, imagen que representa una cosa distinta, ¿verdad? Les voy a poner ejemplo de alegoría, perdón, Jorge, que te interrumpa, porque ya lo que dijiste nos da este pie para entrar. Las piedrecitas que lanzó David con la onda. Los camellos cuando fueron a buscarle esposa a Isaac. Como que si todo tuviera que tener un significado, ¿no? El pozo donde estaba la mujer samaritana y el jarro, ¿qué significa? El jarro significa esto, eh, la mujer significa esto, el número de maridos, que ya se me olvidó y luego otra vez me equivoqué, significa esto otro. ¿Y qué es esto? Esto se llama alegoría. Vuelve a repetir, por favor, te interrumpí ahí para que regreses unas palabras atrás a la definición de la Real Academia para que diga, son una ficción mediante la cual un relato o una imagen representan o significan otra cosa. una imagen que significa otra cosa. La Biblia no dice qué significa, significa otra cosa. Normalmente cuando Jesús hace parábolas no está haciendo alegorías. ¿En qué sentido no hace alegorías? En que dice, ya les dije este ejemplo. Ujú. Este ejemplo, cada uno tiene su representación en la historia. Esto se llama moraleja o aplicación. Es diferente a alegoría. No confundamos con alegoría. ¿Hay alegorías en la Biblia? Sí hay algunas alegorías. Desde el punto de vista literario, sí encontramos algunas alegorías. Pero no quiere decir que toda la Biblia sea una alegoría. No podemos estar buscando alegorías en cada uno de los elementos que están ahí. ¿De acuerdo? Gracias, Jorge, por tu participación. Con esto es más que suficiente. Pregunto ahora a los demás del grupo, por favor, levanten la mano, abran su micrófono para decirme en este momento lo siguiente. ¿Quedó claro lo que es una alegoría? Lo pueden decir con sus propias palabras, aunque no me lo digan aquí, ¿eh? No tienen que decirlo en público, pero levanten su mano, díganme, ¿sí lo puedo decir que es una alegoría? ¿Sí? Ok, ya sabemos que es una alegoría. ¿Qué vamos a hacer cuando predicamos? Vamos a buscar pasajes y no usemos una alegoría. ¿Qué es un literalismo? ¿Les queda claro qué es un literalismo? Cuando tomamos una parte de la Biblia y queremos decir que así se aplica literalmente. El ejemplo que nos dio Jorge de Filipenses 4:13 es una parte muy importante de este ejemplo. Ahora, terminando con este tema para salirnos de la pizarra electrónica y dejar de estar haciendo malabares sobre estas palabras. Tenemos que decir con claridad que aunque tenemos que esta difícil tarea de estar ahí haciendo equilibrio y no caer ni en alegoría ni en literalismo, tenemos al Espíritu Santo que nos guía y podemos regresar ahora sí a nuestro manual para trabajar sobre él
con más tranquilidad. Entonces nos quedamos, ahora sí, vayan todos a su manual, regresamos por favor en el manual eh, y ya estamos ahí listos para entrar al manual y estamos ahí. Vamos a ir leyendo y dice, número 2, el texto de la palabra de Dios debe ser tratado con reverencia. ¿Qué significa este segundo punto? ¿Qué sería la reverencia? ¿Qué es un trato reverente hacia algo? Entiendo que reverencia es el saber aceptar que es algo mucho más grande que uno. Si el texto es más grande que uno, entonces no voy a cambiar el texto en mi beneficio, ¿verdad? No voy a usarlo para mis propias inquietudes y voy a decir en el segundo libro, en el primer libro de Reyes, capítulo 11 y dice, ahí dice que tenía muchas mujeres porque tenía capacidad, ahora yo necesito eh, dos más, ¿verdad? No voy a decir esto porque no es para esto, tengo que tener reverencia con el texto. No voy a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece porque yo soy Superman y a mí no me pasa nada. No, voy a decir, todo lo puedo en Cristo en el contexto de lo que Pablo está viviendo en ese momento, que en la Filipenses nos dice que pasó por unas circunstancias complicadas. Todas las cartas de Pablo son sumamente complicadas y tenemos que tener esta reverencia para el texto. Número 3, ¿alguien quiere leernos esta parte? Y antes de leer el ejemplo que es en el primero de los libros de Samuel, el primero de Samuel 21:8, que vamos a leer este versículo así, solito, fuera de contexto, alguien más lo busca, por favor. Ahí lee una persona, se detiene y otra persona lee en el primero de los libros de Samuel, primero de Samuel 21:8, por favor. Shemael, y luego ya regresamos a contestar. Sí, Adelante. dice, cuidado con textos acomodados a un sentido ajeno a su verdadero significado. Cuidado con textos ajenos a un sentido ajeno a su verdadero significado. Ok, ejemplo, ahora si alguien lo tiene más, que lo sea Raúl, alguien tiene ahí en la Biblia cualquier revisión o traducción. Y David dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era apremiante. Ok, encontramos este versículo maravilloso y pues nos gusta porque habla de tomar las armas y nos parece que está muy bien este versículo para usarlo en el contexto de lo que nos dice aquí el manual, que sería Ah, voy a regresar para que me vean mejor. En el contexto del manual que nos dice, no sirve para un mensaje misionero. No sirve. No, no sirve. Cuidado con la S ahí. No sirve para un mensaje misionero. Esto es claro que el pasaje. Cuidado con textos acomodados a un sentido ajeno a su verdadero significado. Entonces, el texto es claro y llano y no tiene uno por qué andarle acomodando cosas, ¿verdad? Ya de por sí tenemos una problemática muy fuerte con que los evangélicos tienen su evangelio según los santos evangélicos, que se calcula que es un 10 a un 20% de la Biblia que solamente usamos y mencionamos. Y entonces ahí está ese punto. Ahora, el punto número 4 utiliza una palabra que es la palabra latina espurio, que significa como la espuma. ¿Qué pasa con la espuma? ¿Ustedes les gusta el capuchino? Y hace espumita, ¿no? Arriba. Y cuando uno se lo está tomando, ¿qué pasa al final? Como yo tenía aquí un capuchino hace rato, ya al final ya, vean ustedes lo que quedó. Nada, ya la espumita se fue. Espuma, espurio, tiene la misma raíz y esto quiere decir que se desvanece, que se va, que no tiene solidez, no tiene solidez. Este versículo que voy a mencionar ahora, que lo menciono porque está en el manual y porque ustedes son personas con madurez espiritual, no debemos estarlo mencionando con gente que está recién en el Evangelio.
no porque le haga daño, porque sea una mentira, porque nosotros tenemos una verdad más arriba, aquí no hay niveles. No, porque si no se explica adecuadamente, tendemos a confundir. Ujú. La Biblia fue escrita originalmente en el griego y fue copiada y traducida muchas veces. Los que estaban traduciendo la Biblia, o en este caso nosotros leyendo, voy a usar una parte de mi Biblia. Yo no acostumbro rayar los libros, aunque tengo algunos libros por ahí que son rayados. Bueno, estaba leyendo algo, pero lo quité de aquí para dar mi clase y hago pequeñas anotaciones chiquitas con lápiz, ¿no? Entonces, normalmente no uso esa técnica de rayar y menos mi Biblia, me gusta tenerla limpiecita y todo, pero de vez en cuando me doy cuenta que hay algunos figuritas ahí que se llaman referencias, ¿sí? Estas referencias me llevan a lo que está el versículo en otro lado. Obviamente esto no es parte de la revelación divina. Eso me queda clarísimo. Luego veo en mi Biblia que hay un números grandotes que se llama cifración. Me permite ver en qué parte de la Biblia está y estoy ahí yo leyendo Romanos. Aquí está una parte de mi lectura, Romanos 15, y me permite ver que terminé el capítulo 15 y el versículo 16. Pero este versículo no es parte de la interpretación bíblica. No puedo decir que este 16 es revelación divina. Alguien humano, 13 siglos después, lo puso. Alguien humano lo dividió por pedacitos y lo puso con la finalidad de que yo pueda leerlo con mayor fluidez, mejor. Y de repente yo hago esta parte que se puede ver ahí en Primera de Corintios, cuando Pablo dice esta palabra y yo puse un puntito ahí, ¿verdad? Para hacer una anotación que hice en otra parte de mis escritos que hago y siempre me refiero ahí para recordar, también lo uso para memorizar dónde está. eh, y es aquí, en este caso, es fácil porque lo puse ahí porque es precisamente Primera a los Corintios capítulo 1 versículo sigue, del 1 cual sigue el 2:2, ¿verdad? 1:22, y es esta parte que dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, ¿verdad? Esta Sofía es algo, señal y Sofía son dos palabras griegas muy interesantes en los escritos de Pablo en Corintios. Prácticamente va a disertar sobre esto en esta carta. Bueno, no me vuelvo a ir al bosque, sino aquí les hago esta referencia para explicar lo siguiente. Las anotaciones que hago yo, los versículos que tengo, si yo hubiera escrito ahí Sofía, si hubiera escrito las palabras, las dos palabras, esto que les acabo de decir, que este puntito está en una nota de mi escrito, esto que dije, las palabras griegas son muy importantes para Pablo, estas dos palabras, Sofía y señal son dos palabras, sigma es la palabra que utiliza, sigma y Sofía son las palabras griegas que se utilizan, que siguen siendo palabras griegas del griego moderno, y sigma. Y si yo hago esta anotación ahí en la Biblia, y 2000 años después, bueno, el Señor va a venir antes, naturalmente, ¿verdad? Pero vamos a suponer, porque así decían los que hicieron las anotaciones, así estamos 2000 años después, y 2000 años después alguien hace una copia de mi Biblia y le añade esta parte al escrito, no es parte de la Biblia. ¿Queda claro esto? A ver, los quiero ver y quiero ver sus caras. Los que puedan, no es a fuerzas, ¿verdad? Quiero ver. Queda claro que hubo traductores y se llamaban amanuenses porque lo hacían con la mano, ¿verdad? Y estos amanuenses que escribían con la mano estaban ahí escribiendo y de repente se les ocurría hacer una anotación. Les parecía que era como a mí me parecía, y dice, las dos partes importantes de la Biblia es la palabra sigma, que significa señal, y esta parte también de Sofía, como mi tía Sofía, y la palabra sigma, ¿verdad? Entonces hago esta anotación y 2000 años después alguien en una traducción que hace la incluye
en el texto bíblico. Entonces, esta palabra no está en los manuscritos más antiguos. ¿Se entiende esto? Esta parte no está en los manuscritos más antiguos. ¿Le quita esto valor a la Biblia? No. Simplemente tenemos que entender que si vamos a predicar al respecto, no debemos buscar algunos versículos que no tengan estas características, porque siempre hay un vivales, ¿verdad? Un sabiondo en nuestros, cuando damos una predicación. No estoy diciendo que no se lea, que no se discuta. Cuando damos una predicación, lo podemos explicar, lo podemos analizar, podemos ver por qué Nahum puso esa nota y que tenía razón pero no es parte del texto bíblico. ¿Queda clarísimo esto? A ver, vamos a retroalimentarnos. Ahora explíquenmelo ustedes a mí, porque yo no entendí absolutamente nada de lo que dije. ¿Quién me lo explica a mí? Muy bien explicado, pero no entendí. A ver, otra vez, inténtelo otra vez. Inténtelo nuevamente. Alguien, recuerden que lo va a explicar como lo entendió. No, aquí no hay correcto ni incorrecto. Simplemente va a ser una explicación. Ahí Israel como que está buscando cómo prender su micrófono para explicarlo. Ya vi que sí, se anima, no se anima. Casi el dedo por ahí. Alguien más está tratando de pensar cómo lo explicaría. ¿Alguien? Por lo menos díganme que sí lo entendieron. ¿Sí o no? Adelante, adelante, Soledad. No te escucho, Soledad. Tienes que prender tu micrófono. Dios le bendiga. A mí me gustaría, si no le incomoda, que nos... Sí, pues sí, sí lo entendí, pero sí está un poquito así como que, pues, de entender, Ok. pero como ¿Te, trabalenguas, ¿sabes? te queda claro que había escritores que no eran los escritores bíblicos que le añadían un pedacito de su comentario bíblico, ¿verdad? Ujú, Ok. ujú, Y eso no es sí, parte del texto bíblico. del texto bíblico. ¿No? En mis tiempos había una Biblia que decía muchas herejías y era una Biblia cristiana y se llamaba la Biblia anotada de Scofield y tenía una tendencia doctrinal. Yo la leí, yo la tuve, yo la leí varias veces esa Biblia, pero no leía los comentarios, ¿sí? Porque los comentarios no Ujú. eran parte del texto, era una Biblia de estudio, una Biblia anotada. Hay algunas cosas que se han metido en nuestros textos. Adelante, Raúl, por favor, tienes la palabra. aquí me- Sí, le decía que si nos hace pues, usted favor a título personal, lo pido que nos hiciera nuevamente una pequeña reseña para para tratar de entenderlo un poquito mejor. Pequeña. Ok, a la hora de escribir la Biblia se escribió con ciertas palabras y esas palabras son las palabras de Dios. Es palabra de Dios. Cuando alguien hizo las copias, le puso comentarios. Estos comentarios no están en las copias anteriores. A estos versículos los conocemos como espurios o espuma, ¿verdad? Porque no están en los textos más antiguos. Vamos a ver el ejemplo ¿que te quedó claro, Raúl? Sí, 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 ya se clarificó más. Muchas gracias. Ok, entonces son personas que escribieron, como yo lo hice aquí en 1 Corintios 1:22, escribí una nota, bueno, yo nomás tengo un puntito y yo escribí las palabras más usadas por Pablo en el libro y que son la base de 1 Corintios, es la palabra sigma y la palabra Sofía, ¿verdad? O señal y sabiduría, que es lo que buscaban estos. Ahora bien, si alguien copiara este texto después de mi Biblia, le añadiría esto como si fuera parte de la Biblia, pero no era parte de la Biblia, ¿de acuerdo? Eso pasó con varios textos bíblicos que llamamos espurios. Como cristianos genuinos que somos lectores de la palabra de Dios, tenemos que reconocer que esos textos añadidos están ahí porque el traductor de nuestra Biblia, que fue Casiodoro de Reina, no tenía las herramientas para saber en cierto momento si eran o no, no tenía todos
los manuscritos más antiguos. Él tenía algo que se llama texto receptum en latín, el texto que recibió, y ese texto fue el que tradujo. Si ahí se fueron algunas cosas, no fue su culpa. Simplemente estaban en el texto que él recibió. Cuando nuevos investigadores bíblicos han hecho estudios, han dicho que algunos versículos no aparecen en los manuscritos más antiguos. Lo dije de nuevo enredado, pero lo que dije hace rato era concreto y sencillo, ¿no? Lo tenemos que entender. ¿Cuál es uno de estos versículos? Vamos a nuestro manual. Por eso tenía que explicar todo esto para leer nuestro manual. Dice, cuidado con los textos espurios. Y tenemos un ejemplo de un texto espurio. Hay Y esta es una parte grande de la Biblia. Primera de Juan 5 7 a 8. Se las voy a platicar yo creo que ya les entró la curiosidad y hasta van a leer Primera de Juan. Pero este versículo no los voy a dejar de ver. 5, 6 y 7 a 8. Recuerdan ustedes que ahí habla de que tres son los que dan testimonio. Y estos tres, dice ese versículo. ¿Sí? ¿Estoy bien? ¿Qué dice que son esos tres? Sí, amén. ¿Qué dice? Amén. Tres son los que dan testimonio y los tres están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. Ajá, ¿qué sigue diciendo? Aceptamos el testimonio humano, pero el testimonio de Dios vale mucho más, porque es el testimonio que él mismo ha dado acerca de su Hijo. Ahí está. Este es el versículo como fue escrito en los manuscritos más antiguos. ¿Alguien tiene la versión 60 de Reina Valera o la 9 o la 2017, la que cualquiera que sea? Creo que en la 2017 ya lo quitaron. Adelante, ¿quién lo tiene? ¿Soledad? 5 Sí, y pasa. 7. Sí, dice así, 7, ¿verdad? ¿Sí? Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y Ahí, estos ahí, tres son uno. ahí, Soledad. Ahí, eso que acabas de leer fue lo que un traductor, un escritor añadió. Lo que leyó Paco es lo que está en los textos más originales. ¿De acuerdo? ¿Les Sí, confunde un poco o les queda claro que alguien lo añadió ahí? ¿Y cómo sabemos que lo añadió? Ahora, lo que añadió no fue una herejía, es una verdad. Está hablando de la Trinidad. Y la Trinidad está en toda la Biblia y no necesita estar ahí para yo creer en un Dios trino, que es un misterio que no alcanzo a entender. Inclusive un gran hombre, que no estoy muy de acuerdo con su teología, pero es un gran pensador que se llama Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás en cierto momento dice que iba caminando por la playa allá en el norte de África y encontró un muchacho que estaba haciendo un hoyo en la playa. Y él, porque era muy curioso, le pregunta, ¿por qué estás haciendo un hoyo? Y el muchacho dice, es que quiero vaciar el agua del mar aquí. Y entonces él estaba escribiendo, Santo Tomás, eh, Agustín, dije Santo Tomás, borren todo eso que dije, es Agustín de Hipona, porque estaba en Hipona, en el norte de África. Agustín de Hipona, me equivoqué, vean cómo se equivoca uno y no pasa nada por equivocarse. Entonces, error. Dije mal, Santo Tomás, otro teólogo importante, pero este es Agustín, que está en el norte de África. Y esta historia es así. Le dice al muchacho, ¿qué estás haciendo? El muchacho le contesta a Agustín, estoy haciendo yo para vaciar el agua del mar. San Agustín que está escribiendo o tratando de dar a entender que es la Trinidad, le dice, muchacho, eres un tonto más grande del mundo, no se puede hacer eso. Y cuando se va, reflexiona y dice, es lo que yo estoy tratando de hacer. Entonces, esto es un ejemplo de aquellas cosas que no podemos entender, pero creemos, ¿verdad? No se llaman dogmas de fe, se llama no podemos entender, pero creemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que así son las cosas, ¿de acuerdo? Y esto es la palabra que debemos creer. No debemos predicar acerca de estos versículos porque si no usamos la revisión o traducción que usó Paco, vamos a usar estas palabras y siempre va a haber un Vivales que nos va a rebatir y no tiene caso. Hay cosas más importantes que enseñar de la Trinidad,
el Dios Trino, hay un libro hermoso sobre esto y hay tanto que enseñar que no tenemos por qué tropezar con esta piedra. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pasamos adelante, pasamos página. Maestro, yo tengo una duda. Adelante, Perdón, por yo favor. tengo una duda. Adelante. Por ejemplo, sí le estoy entendiendo lo que usted está diciendo, pero por ejemplo, si nosotros la mayoría, o bueno, al menos yo uso la Reina Valera, entonces yo cómo puedo detectar cuáles son ese tipo de versículos, Ok, porque pues yo no tengo, o sea, y aparte, si le estoy entendiendo bien, usted está diciendo que no está mal, porque así es, el Espíritu da testimonio, pero a final de cuentas, entonces, ¿por qué está mal el no poderlos usar en una predicación? te respondo con mucho gusto. Primero, ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer teniendo una traducción más moderna, donde ya tuvieron otros elementos que no tenía Casiodoro de Reina para saber si estaban o no estaban en los tiempos, en los textos originales. Por eso, cuando tú leas y predicas, revisas otras traducciones. ¿Queda claro? Segundo, ¿por qué está mal? No está mal usarlos, no está mal recitarlos. Lo que está mal y muy mal es que sabiendo tú esto, que son muy poquitos, puedes hacer una lista y son muy poquitos las partes que no, si quieren les mando un listado de las partes para que tú las sepas. Lo mal estaría en que una persona cuando yo estoy predicando o tú estás predicando, Viri, se pare y diga, oiga, eso es mentira por esto y en la revisión y en el manuscrito fulano no está y por qué usted está... Eso sería lo malo porque va a interrumpir tu predicación. Eso sería lo malo, por eso estaría mal. No por usarlo, porque al final es la palabra de Dios y todo lo respalda. Simplemente fue un comentario de un escritor o alguien que estaba, un amanuense que estaba escribiendo y puso su propio comentario. ¿Mm? Hay comentarios Ah, en, ok. hay comentarios en nuestra Biblia que, por ejemplo, dice colaboradores de Dios. Aquí dice colaboradores de Dios. Ujú. Vean ustedes, ahí dice colaboradores de Dios. Cuando yo tengo este texto que dice ok, gracias. Cuando yo tengo este texto de colaboradores de Dios, espero que no me haya, siga dando lata Siri. Cuando yo tengo estos textos ahí, estas notas, tengo que quedar claro que no puedo hacer una doctrina sobre esto. ¿Mm? Perdón que me aleje y lo insista, porque no es malo, pero sí sería un problema. ¿Mm? Por ejemplo, hay una parte en Juan muy interesante que me llama mucho la atención, porque sí, a otro evangelista y queda ahí como la duda de la higuera. ¿Se acuerdan que llega a buscar frutos en la higuera Jesús cuando ya está en Betfagé, que se casa de higos, y llega a buscar cerca ya por los tiempos finales, y llega y busca higos, no encuentra higos, y le dice a la higuera, ya no vas a dar higos. Y no era tiempo de higos, ¿verdad? Y los discípulos se quedan así. Hay una enseñanza en todo esto y podemos ver cómo es el proceso y todo, pero no quiero meterme ahorita en eso. La cosa es que le ponen ahí la higuera maldita, ¿no? Jesús maldice. Entonces, si ustedes lo lee así de fuerte, entonces Jesús puede decir maldiciones. Yo también puedo andar maldiciendo a las higueras y a los coches y a los carros y a las personas. No está mal que lo pongan así. No es la discusión eso. La discusión es que si en base a eso, ¿me entiendes, Viri? Si en base a eso yo hago una doctrina. Entonces, Sí, maestro. para evitarme problemas, mejor brinco los textos que son espurios. Recuérdenme por ahí en el chat personal o ahí, recuérdenme, más pónganme la palabra espurio o espuma, como gusten ustedes, las dos. Así se traduce del griego y así está en español, igualito. Espurio se dice espuma en español. Entonces, Ah, ahí estamos con eso, entonces evitémoslo para predicar. Ujú. Si yo soy, ah, yo no puedo leer a Pablo pensando que Pablo no habla en Caseros de Reina 60. No me concibe un Pablo no intelectual, no que rime, no que tenga ese español tan rico, un español como la de la versión que el otro día, traducción que la otra vez libre, que era lenguaje actual, se me hace una falta de respeto para el señor Saulo de Tarso, ¿no? Entonces, pero esa es mi posición de viejito, ¿no? Yo así leí, así crecí. Entonces, no quiere decir que sea malo. ¿Cuál es la mejor traducción y revisión?
la mejor traducción y revisión es la que entiendas y vivas. Con eso cerramos el punto. Pasamos al manual. Si no hay otra pregunta, queda abierto el micrófono por si hay otra pregunta. Si no, Gracias, pasamos maestro. de nada, David, con gusto. 5. Alguien me lo lee porque ya, y alguien busca por ahí Isaías 11:8. Y este es otro punto que voy a brincar y lo voy a dejar para la próxima clase el punto, pero no se me olvida que voy a hablar sobre esto y voy a dar una explicación rápida al inicio de la clase. Quien llegue rápido a la clase el próximo viernes va a tener la explicación. ¿Alguien lo lee? Yo lo leo. Adelante. No espiritualizar textos que no tienen un significado espiritual. No, hay textos que son ahí muy concretos. Aquí tenemos dos palabras. Regreso a mi pizarra electrónica. Gracias, Mónica. ¿Alguien quiere leer, nada más para cerrar esto y dejar y explicar lo siguiente? Isaías 11:8. Y dice, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ok, entonces la víbora es mi enemigo en la teología. Tratando envivorizando a los demás que no piensan igual que yo. No, son ejemplos de la vida cotidiana y de la vida real. Entonces, tenemos que darnos cuenta que no es para atacar a las personas. La Biblia no es para atacar a las personas. ¿De acuerdísimo? Estamos con esto. Y entonces, en una predicación sería una circunstancia. No digo que está mal, fíjense nuevamente ahí, Viri me hizo esta observación que es muy importante. ¿Por qué está mal? No, no digo que está mal. Digo que me pongo en un riesgo si yo empiezo a hablar en contra con un versículo, a atacar a alguna persona o a un grupo de personas, a una persona que no piensa igual. Yo pienso, puedo pensar diferente, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo y quiero decirlo públicamente. A mí lo que piensan los visigodos no me gusta nada en lo absoluto, pero no por eso voy a ponerme a predicar sobre los visigodos y lo que yo pienso. No, eso es contrario. Adelante, pastor Alan, levantó la mano. Permítame un segundo, déjame ver si tienes acceso al, no sé si te deja o se cerró los micrófonos. Sí. Bueno, buenas noches, Dios les bendiga. Como testimonio, en algún momento hubo un evento en el que hicimos y usando palabras, usando pasajes bíblicos, nos estaban atacando acerca de la enseñanza que se había dado y se querían justificar de lo que no les parecía con pasajes con saña, se le podría decir así, donde hablaba acerca de juicio por cosas atacantes, a final de cuentas, para no entrar en detalles. Y ahí es donde vemos que es parte de lo que usted está comentando ahorita. No podemos ocupar la palabra de Dios para atacar. La palabra de Dios no es para atacar, no es para maldecir. La Biblia dice que es para la edificación del cuerpo de Cristo, es para que seamos edificados, no para atacarnos entre nosotros, sino la Biblia no diría edificándonos unos a otros en amor, sino pues, seríamos divisores entre nosotros mismos. Y el Señor Jesús lo dijo en su palabra, que un cuerpo dividido no prevalece. Entonces, ese tipo de enseñanzas nos quedan para aprendizaje, para no cometer esa clase de errores. Sí, gracias, pastor. Qué interesante las palabras de Pablo que leí en la semana cuando les dice a uno de las, ahí en Corintios, dice, ya dejen de morderse unos a otros. Qué caray, ¿verdad? Entonces no lo está insultando, les está exhortando. Dejen de hacer esto. Es diferente a lo que nos estás diciendo, pastor. Muy cierto lo que estás diciendo. Qué difícil es cuando, como dices, hasta con la palabra te quieren exhortar, ¿no? Y miren, a mí me dio una lección un primo mío que es pastor. Él subía en pandemia, subía sus predicaciones y él predicó y alguien le escribió, ustedes saben, cuando no está en la internet, pues está a la vista de todos. Él subía sus predicaciones en pandemia y alguien le escribe y le dice una sarta de cosas y yo conozco, o sea, mi primo es 20 rayitas arriba de yo. Sí, o sea, es una eminencia, es un pastorón. Y yo, así como diciendo, "Pues, le va a contestar.
¿qué le va a contar? ¿Sí saben ustedes? Yo recuerdo una ocasión que también no fui a la iglesia y hace muchos años y cuando llegué dice, vino una persona y se paró y puso a alegar, hermano, ¿por qué no estuvo? Le hubiera dado una buena arrastrada a ese incircunciso. Yo dije, no, hermano. Y mi primo hizo lo siguiente, qué pena que no estés de acuerdo conmigo. Esa fue su respuesta. Qué palabras tan sabias a veces la misma cultura hebrea nos enseña, ¿no? En el libro de Proverbios, cuando dice que la blanda respuesta acalla la ira o aplaca la ira, ¿no? Eh, en ese sentido debemos tener esta paciencia, este amor, este cuidado para entender todas estas cosas. Gracias, pastor, por su referencia a este tema. Y así decimos esto y pasamos al último punto. Aclararé lo de los arminianos. Sí, eran arminianos la palabra que estaba ahí, no recuerdo ahora. Calvinistas. Había un pleito entre calvinistas y arminianos en el siglo XVIII, XVII. Esto ya ni existe. Esos pleitos se quedaron. Los siguen dando algunas personas. Hay unos trasnochados que siguen peleando cosas que ya no existen en la teología. Pero bueno, está bien. Los dejamos que peleen entre ellos. Pero esto les decían en unas discusiones que había. Eran discusiones teológicas que se hacían a través de escritos y les decían, les aplicaban este versículo bíblico para mencionarlos a ellos. Decían que los calvinistas, ellos decían acerca de los arminianos que eran el aspi de acuerdo a este versículo. Entonces, no usemos versículos para insultar ni para agredir. Y por último, cuidado con dichos que se encuentran en la Biblia, pero no son inspirados para guiar a la gente. Ejemplo, la mujer y los amigos de Job. Este es el ejemplo clásico. Hay un libro maravilloso que es el libro de Job, que es un libro que hablan personas paganas y dicen cosas contrarias a la teología. No por esto lo vamos a usar, porque pues ahí dicen muchas cosas que no son verdad. Entonces, no que la palabra de Dios diga mentiras, sino esta parte quería llegar hasta el final para mostrar mi eh, pantalla electrónica y en este momento vamos a esta parte. Entonces, caminar por aquí puede ser difícil, pero tenemos la guianza del Espíritu Santo. Para esto tenemos que entender que hay dos palabras muy importantes que nos van a ayudar a caminar por ellas. Estas dos palabras que tenemos aquí es estas palabras maravillosas que es que la palabra de Dios, hay partes que son, no halte una letra, prescriptivas, ok. Prescriptivas. ¿Qué quiere decir la palabra prescriptiva? Parece una palabra difícil, pero viene de la palabra prescribir, que es algo que se prescribe, que se dice. Las palabras en la Biblia que son prescriptivas, ahí están y no se pueden mover, pero hay otras, por otro lado, que no son prescriptivas. ¿Cuál sería una palabra en la Biblia que sea prescriptiva? Pues en los 10 mandamientos tenemos ejemplos maravillosos. No matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas esas palabras son prescriptivas, están prescribiendo algo. Pero en la Biblia hay algo que se llama, dejen poner mayúscula, descriptivas. ¿Cuáles son las palabras que son descriptivas? Son todas aquellas palabras que están describiendo un acontecimiento. Estaba en el libro de Marcos, el primer capítulo, llegamos al capítulo número 2 y llega ahí Marcos, bueno, revisen ustedes si estoy citando correctamente, pero llega a Marcos al capítulo 2, un evangelio muy corto, dice que Jesús estaba predicando en cierto lugar, que había muchas gentes, que los saduceos, fariseos y demás enemigos estaban ahí tratando de ver de qué se trataba y unos amigos llevan a un hombre que está inválido, lo llevan en una camilla, se suben al techo, hacen un agujero y bajan la camilla para que Jesús diga algo muy importante. ¿Qué es la parte importante de todo esto? Bueno, te voy a ver muchas alegorías, decir que los 4 amigos significan esto, podemos resbalar por ahí, podemos decir también alguna parte
literal que dice, ¿sabes qué? El Señor solamente te va a sanar si eres paralítico, si te decían, si dos, cuatro amigos te bajan por del techo en una camilla a los pies de Jesús, estar a los pies de Jesús, humillarte como si estuvieras en una camilla, todas esas cosas son como alegóricas y totalmente literales. Lo importante es que los que estaban ahí están pensando, ¿lo puedes sanar? Y Jesús que dice, eres salvo. La palabra utilizada ahí es maravilloso porque tiene esos dos significados en el griego, que es la palabra soter. Ujú. La palabra como sotero, ¿verdad? En nuestro español, soter significa salvación, pero también significa sanidad. Las dos cosas, salvación y sanidad. Y entonces juega ahí Jesús con estas dos palabras y les dice, puedo, puedo las dos cosas, porque soy el Hijo de Dios. Entonces ahí está esta maravillosa eh, mm, ejemplo de esto, porque si recuerdan ustedes, Marcos empieza de esta manera. Aquí el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este es el primer versículo de Marcos. Y ahí lo dice así. Y luego lo rectifica o lo afirma con este capítulo 2 versículo. Estoy diciendo de memoria porque estoy dando la clase, pero me viene a la memoria. Vean, revisen ustedes, no lo tomen como una verdad absoluta la cifración que doy, pero ahí está en Marcos capítulo 2. Y este está ahí. El asunto importante es que es la salvación. ¿Qué voy a predicar? Pues de esto, de este maravilloso acontecimiento de que Jesús es sanador y salvador y que tiene autoridad porque es hijo de Dios. Imagínense, el largo de las cuerdas y los cuatro y la multitud significa esto y el que no lo dejaban pasar significa esto otro. Está bien. Si quieren hacer una narración interesante, la podemos hacer. Es bonito. Yo escucho a mi amada esposa dar clases a los niños y lo cuenta de una manera que me dan ganas de irme en el túnel del tiempo a esa época y ver cómo ella lo está contando. Pero bueno, eso es la historia. Tenemos que ir a la aplicación, tenemos que predicar. ¿Qué pasajes debemos escoger? Pues ahí ahora, en la siguiente tiempo, vamos a entrar justamente a eso. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Para dar un momento de ir por café, agua, estirar los pies un poquito y aquí quedamos con esto. Ok, aquí retomamos la clase, entonces aquí ya es lo que quiero hablar. Entonces hay asunto, ¿verdad? Que lo vimos en la parte de atrás y hay los famosos temas. Los temas son muy importantes y los temas están aquí en el libro de Romanos. Ejemplo, el libro de Romanos, como lo tenemos aquí, es que si ustedes recuerdan, este libro de Romanos tiene esta maravillosa opción de los primeros 4 capítulos. ¿De qué nos hablan estos 4 capítulos? Dice que ahí estaba el hombre y el hombre fue pecando, 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 hasta que llegó un momento en que ya no había más, ¿verdad? Cometieron cosas que ya eran indecibles, ya esto llegó al máximo, su pecado llegó al máximo y aparece el famoso capítulo 5 de Romanos que dice, pero justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la segunda parte de lo que ahora nosotros llamamos los temas, ya el asunto es la justificación. La primera parte del tema es la necesidad de la justificación porque el hombre está totalmente perdido y en pecado. A través del capítulo 5, después del capítulo 5, nos habla de la justificación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una discusión ahí muy interesante en Romanos que dice que si entonces, ¿para qué fue la ley? ¿Acaso la ley tiene algo importante? Claro, la ley muestra el carácter santo de Dios y fue dada para llevarnos a la gracia. ¿Mm? Y es importante la ley y Abraham, sí, y es importante esto, pero tenía un objetivo final, tenía un propósito final, tenía una función teleológica, le llamamos en las ciencias sociales y también en la teología, es llegar a un lugar específico, telón, ¿verdad? Telón que cae. Entonces, esta función teleológica era llegar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Aparte de Jesucristo, no hay manera de llegar a la justificación. Y luego ya viene Romanos
12:1, que es la parte de las consecuencias de la justificación. Ahora bien, entonces hagamos un sacrificio santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Cuál es este sacrificio de nuestro culto racional? Todo lo que dice ahí en Romanos 12, 13, 14. Maravilloso la forma en que debemos vivir los cristianos. No seas vencido de lo malo, sino vence al mal con el bien, ¿verdad? No mientas, ama a tu hermano, e inclusive ahí están algunos ministerios, el que preside con solicitud, el que hospeda con el que da con liberalidad, unos ministerios y dones maravillosos que tenemos ahí en Romanos 12, 13. Entonces tenemos toda esta esfera que es las consecuencias de la justificación, es una vida en quinonía, en comunidad, ¿verdad? Esta quinonía es la que nos permite vivir de acuerdo a un cuerpo que somos el cuerpo de Cristo. Y entonces tenemos esto de los temas. El tema es un aspecto particular del asunto que ha de ser desarrollado en el transcurso del mensaje. El sermón debe tener un tema y el tema debe tener una frase breve, clara y que comprenda la sustancia del sermón. De un asunto podemos derivar varios temas. Vean ustedes, por ejemplo, el ejemplo que da y son muchos temas. No predique de todos, escoge dos o tres, porque acuérdense que las sillas de las iglesias tienen la gran desventaja que se cansan mucho. Entonces no queremos que las sillas se cansen. El asunto es la oración, temas, el alcance de la oración, el tema, ¿verdad? El asunto, los temas, el alcance de la oración, el poder de la oración, el privilegio de la oración, el propósito de la oración, el valor de la oración, la adoración por medio de la oración, la necesidad de la oración, los métodos de la oración, los problemas en la oración, los resultados de la oración, Cristo, el modelo de la oración, bonito tema, la oración de Pablo, la oración en el Evangelio según San Lucas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí está otro asunto y aquí vamos a ir con este tema de los asuntos. Ahí vamos a dejar este tema, pero otro asunto, alguien me quiere leer, así como leí yo el de la oración, el asunto del Espíritu Santo. Alguien, por favor, dejen ver si estamos en la opción de que puedan, sí, estamos en la opción de que puedan prender su micrófono. Sí, sí, maestro. Adelante. Dice asunto el Espíritu Santo, su personalidad, el Espíritu como creador, el Espíritu y Cristo, el Espíritu Santo en el mundo, el Espíritu Santo en la salvación, el Espíritu Santo en la santificación, los dones del Espíritu Santo, no predicar en un domingo solamente. Sí, eso es importante, ¿no? Qué bueno Así que es. dices, no, los dones del Espíritu Santo, que imagínense ustedes ahí, primero los Corintios. El fruto del Espíritu Santo, 9 características del fruto, la misión del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en la misión, la dirección del Espíritu Santo y la plenitud del Espíritu Santo. Se calcula que hay más de 19 dones, ¿verdad? Del Espíritu Santo, entonces pues no podemos predicar de todos a estos. Podemos dedicar un mes a esto. Entonces ahí está el bautismo, la unción del Espíritu Santo, es un tema también que yo aconsejo no predicar en una sola exhibición, sino tener varios lugares. A veces el asunto es un pasaje muy claro, ejemplos primero los Corintios 13 que nos habla del amor, Hebreos 11 que nos habla de la fe, corríjanme ustedes, y Juan 20, el Juan 20 es un pasaje muy predicable que nos habla de los últimos momentos de Jesús, y en este pasaje justamente podemos hacer un sermón con cierta facilidad. Vean ustedes, ahora no tengo aquí un sermón sobre esto, pero vean ustedes cómo ya Jesús está por irse y nos habla perdón, Jesús ya se levantó de los muertos y nos habla de la resurrección. Y ahí, si ustedes ven ustedes cómo automáticamente los textos que tengo en mi Biblia nos hablan de los temas que puedo tomar aquí. Jesús resucitado, la resurrección, Jesús se aparece a María Magdalena,
Jesús se aparece a los discípulos, la incredulidad de Tomás y ahí termina, prácticamente se dice que ahí termina Juan de escribir el libro de Juan y después, tiempo después, cuando ya es muy viejejito, agrega el capítulo 21, que es la finalidad o el asunto importante del libro, ¿no? Del libro de Juan. Entonces ahí está este bonito ejemplo de lo que son los asuntos. Y tenemos ahí Primera de Juan, no es el Evangelio, ahora es Primera de Juan, otro pasaje muy hermoso, hermosísimo, es un autor que es inspirado por Dios, ha vivido una vida cristiana fructífera muchos años y escribe este libro maravilloso de Primera, Segunda y Tercera de Juan, y el asunto es la comunión. Los beneficios de la comunión, gozo, versículo 4. Y luego tenemos andar en la luz, el perdón de Dios, el amor de Dios se perfecciona en nosotros. Es decir, este ejemplo maravilloso es este bonito ejemplo donde dice, miren, Dios es el único que es luz. Ustedes van a estar siempre en pecado. Pero si ustedes están bajo la luz de Dios, esa luz, como ahorita, va a reflejar en su vida se va a reflejar Dios. Que a mí me invitan a predicar a algún lugar. Ah, voy a decir un estado, no se ofenda a nadie si es de allá. A Tabasco. Y llega uno a Tabasco, voy a dar una clase ahí, y nos llevan de noche. Y cuando llegamos, nos llevan en una lancha a una isla, que es un río, y en medio del río, porque ya los ríos son caudalosos y muy grandes, en medio del río está la isla donde está el campamento cristiano, y llegamos, y lo único que me dicen, miren, en estos dos palos que están aquí, esta es su hamaca. Súbase y trépase ahí. Le vamos a poner un raidolito aquí abajo. Aguántese lo más que pueda, porque el baño aquí es en la selva y tiene que ir hasta el otro día cuando haya luz. Ahora, gracias a Dios no hay luz ahí, porque ¿saben cuántos bichos había ahí? Muchos bichos. Así es la vida cuando uno está sin Cristo. Es lo que nos está diciendo Juan en primera de Juan. La luz de Dios no está en nosotros. No es que nosotros seamos luz, es que reflejamos la luz. Ahora yo no estoy teniendo luz propia, ¿verdad? Yo no tengo una luz propia. Aquí hay una luz que ustedes me ven ahora y ustedes dicen, ah, mira, sí está viejito, tiene imperfecciones, tiene canas, tiene arrugas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la luz me refleja. Yo no soy la luz está ahí. Nosotros no queramos creer que nosotros somos la luz es del Señor y es lo que nos está diciendo aquí Juan en este ejemplo. Y ahí está maravilloso este ejemplo de los temas del mismo pasaje también se pueden enfocar los problemas de la gente. Cuando estamos en comunión con Cristo, solucionamos el problema de la tristeza, solucionamos el problema de la culpa, es decir, el tema ya se puede ir como a otras cosas más prácticas, solucionamos el problema del egoísmo, solucionamos el problema de las tinieblas, de la mentira y las mentiras, etcétera. Requisitos para tener comunión con Cristo. La frase que empiezan con sí. Si andamos en luz, es otra manera de hacer el sermón. ¿Se dan cuenta? Si ustedes leen, y ese va a ser ahí vamos a poner rayita en este momento, si ustedes leen este pasaje, van a ver que podemos hacer muchos sermones. Y aquí está un ejemplo. Si andamos en luz, 1:7, si confesamos el pecado, si guardamos los mandamientos, si estamos seguros en Cristo, entonces estos versículos podría ser el sermón del sí. Sí y siempre sí andamos condicionalmente en esto. Dios no condiciona la salvación a esto, tenemos que ser claros. La salvación sigue siendo por gracia, pero una vez que tenemos la gracia, aplica y acciona en un sí de Dios. Si hacemos esto, andamos en esto. La salvación está ahí, pero podemos ser mediocres, podemos estar en situaciones difíciles si no estamos en esto.